¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto saludarlos aquí en la Casa de la Justicia, en el Instituto Mexicano para la Justicia. Y bueno, pues hoy la verdad es que nos da más gusto todavía que esté con nosotros la licenciada Gabriela, quien ustedes la conocen perfectamente bien, especialista en Derecho Familiar. Gaby, muchas gracias. es un gustazo que estés aquí, como siempre, Muchas de veras. Muchas gracias. Bienvenida, ya sabes que es tu casa. Y bueno, Muchas pues gracias. los temas que nos han pedido que veamos el tema de lo que es la violencia hacia el hombre. Sí. Es común hablar de la violencia en una relación del hombre hacia la mujer, pero debido a los últimos criterios de la Corte en cuestión de paternidad, en cuestión de que la mujer que no permite que el hombre vea a sus menores, corre el riesgo de que le den la custodia a él, pues cambió un poquito la percepción y han habido asuntos que sabemos, algunos públicos, otros no, de hombres que se han quejado de aparentes sentencias en contra por un feminismo, ¿no? Exagerado, de resoluciones donde el hombre, cuando vas y denuncias violencia, ya sea de la esposa, de los hijos también a la gente adulta, pues son motivo de burla y creen que no puede haber violencia hacia un hombre en una cuestión de cultura. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Tú cómo ves este tema? Fíjate que cuando llegan muchas personas y muchos hombres, cuando llegan con el abogado familiar, tienen la creencia que los jueces protegen a las mujeres. Y recurrentemente eso escuchamos. Los jueces protegen a las mujeres. Efectivamente, ahora hay una perspectiva de género. Claro. Eso no implica que el hombre también tenga abusos o maltratos por parte de las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que socialmente, culturalmente, es más difícil que un hombre vaya y denuncie porque hasta recibe burlas. Sin embargo, pues también se incurre y caen en mujeres abusadoras muy fuertes y que son sumamente violentas. Y uno como abogado tiene que tener la capacidad para darse cuenta, y es una cuestión de defensas y saberlo llevar ante un juez. No por el hecho de que sea padre, madre, hijos pequeños, forzosamente el juez va a determinar que una custodia la tenga que ganar la madre por ser la madre, que esa es la idea realmente que en México se tiene. Claro. Los jueces protegen a las mujeres, cosa que no. Es la defensa también, contratas una defensa donde también los hombres, por supuesto, tienen que hacer valer sus derechos con valor, con ahínco y decir, sí, soy maltratado, ¿no? Yo he tenido y tú has tenido hombres violentados y golpeados por sus mujeres. Incluso te puedo comentar como experiencia en materia penal, alguna vez leí una estadística, un gran número de porcentaje, bueno, esta estadística hablaba del 70%. De denuncias en contra de un hombre por delitos sexuales eran mentira. ¿Qué ocurre? Yo te puedo decir en mi experiencia penal. Hay muchos casos donde se utiliza al hijastro o hijastra como el medio para denunciar un abuso o acoso o violación. Y a veces es mentira. No digo que siempre sea mentira, pero a veces el coraje entre la mujer con el marido termina en esas denuncias, ¿no? Yo lo he visto como abogado profesionalmente, he visto asuntos de esa naturaleza donde el hombre resulta ser aparentemente un acosador, un violador, y es mentira. Y luego te das cuenta cuando son los dictámenes psicológicos que analizan a los menores solos, sin los padres, y el menor o la menor dice, es que así me dijo mi mamá o así me decía mi papá que lo dijera. Claro. Están manipulados, ¿no? Totalmente. Y el caso es que hay muchas mujeres que están despechadas, otras mujeres que son ya per se, tienen esta sangre fría para ir y decir, él me violó. Es fácil acusar. Claro. Es muy fácil acusar. Es muy fácil mentir también en una cuestión de abusos sexuales, y es gravísimo el daño que se les hace a los hombres y a cualquier persona que te acusen o que tengas que estar recluido por un delito que no cometiste y con base en mentiras. Tienes que contratar una muy buena defensa. No es una cuestión de mujeres y hombres, es una cuestión de los abogados, buenos, malos, que sepan defenderte. Es muy lamentable, sí, la perspectiva de género cuando hay abuso, pero también, pues si hay una falsedad en declaración, tú lo sabrás. Claro. Que a veces la falsedad en declaración
pues no siempre procede, pero en esos casos me parece que debe ser castigada por todo, y ahora con los daños y perjuicios, pues más, es un daño moral muy fuerte que se les hace a las personas que se les acusa falsamente, y por supuesto que los hombres tienen que defenderse ante estos atropellos. Muchas mujeres con desórdenes de trastornos de personalidad, y hasta los que no, hasta por despecho celos, se golpean a sí mismas para ir y denunciar violencia. ¿Qué pasa? Que te meten en un problema, las autoridades tienen que creerte, porque si llevas golpes y haces toda una narrativa en lo que se investiga, pues ya estás imputado o acusado, señalado, tú sabrás. Esto implica que tenga que contratar abogado, esto implica que a lo mejor al tener esta parte de violencia también sea una estrategia para tener a tus hijos. Vamos, son una serie de mentiras y de cuestiones que lamentablemente el hombre, cuando tiene este tipo de desgaste, lo suelta rápido. Por el mismo desgaste prefiere retirarse y decir hasta aquí, inclusive hasta por socialmente ser hombre. Y la mujer no, la mujer se sabe protegida, etcétera. Bueno, también hay estos casos de hombres que era muy importante, y yo quería y tú y yo habíamos coincidido y lo pidieron, ¿no? Que lo habláramos, porque claro que tienen una defensa en todo sentido. Hay papás muy buenos y mamás muy malas o no buenos y malos, sino que no son aptos para ser padres o madres, y que un juez, al ver esto, por supuesto que le va a dar la custodia a quien se le demuestre, pero para eso depende una muy buena defensa. Y me imagino que tú, como abogada de materia familiar, yo la verdad litigo en materia penal, tú lo sabes, pero en las audiencias el juez percibe ahora más por sus sentidos a los menores y a los padres, están más presentes en las audiencias. Yo recuerdo alguna vez haber ido a audiencias en materia familiar, y como en materia penal, el juez en su privado, calificando las preguntas en la confesional, salía el secretario y muy esporádicamente platicaba el juez con las partes para conminarlos a que no se divorciaran, pero no había una interacción, y me he enterado que ahora es mayor. Es mayor ahora porque los juicios son orales. El juez tiene que presidirla. Sin embargo, también depende de los jueces. Hay jueces muy metidos y hay jueces que son normales, pero hay jueces que realmente quieren llegar al fondo de la verdad. Sí, y es que está el pleito tan álgido que realmente sí quieren llegar a meterse al fondo del asunto. ¿Con qué se prueban las violencias? Pues con daños psicológicos, con los dictámenes. Y hay que saber ofertar las cuestiones psicológicas de una u otra persona. Por ejemplo, un ejemplo claro, tú sabes que cuando llevan a los niños a una entrevista, la mayoría de los padres, es que sí, ya manipuló para que dijera lo que quiere. Bueno, si ya lo advertiste, díselo al juez, oye, vienen manipulados. El juez, al sentarse y escuchar a los niños, los va a escuchar sabiendo que vienen manipulados. Ahora, en tu experiencia, ¿los peritos están capacitados para poder determinar una manipulación? Claro. ¿O para poder determinar una mujer u hombre que miente, que llega como víctima y resulta que es el victimario? Es que los peritajes son sumamente, aparte de importantes, sí, en mi experiencia son sumamente buenos, sumamente profesionales, porque además, pues como abogado tienes la obligación de recurrirlos en caso de que no sean conformes, y tienen que motivarlos. Estos vienen con pruebas psicológicas, entrevistas, pruebas de dibujos, que son ya por protocolos, ya son muy marcadas. Entonces estos marcadores te dan, no hay forma de que no te digan si una persona está manipulada, si es violenta o no, o miente, y te dicen, se presentó de esta manera, y está mintiendo. Te lo dicen los peritos. Entonces no sintamos que estamos en estado de indefensión por ser hombres, ni por ser mujeres, pero los hombres no le tengan miedo, defiéndanse, y claro que hay forma de hacer valer sus derechos. Y no solo violencia, estos comentarios a veces generan pues comentarios machistas, burlas, como tú bien dices, pero sí. Yo no dudo, recuerdas una película de esta actriz Demi Moore con Michael Douglas, creo, donde ella lo acosa, era su jefa, y lo acosa, y entonces él inicia un juicio, y es objeto de burla, y es objeto de que como con una mujer tan guapa y no te metiste con ella. Claro. Viene esa parte, ¿no? Además de la violencia, ¿tú has vivido, has percibido que un hombre pueda ser objeto de un acoso de parte de una jefa, en una subordinación, en un Totalmente. tema
Así sí ha llegado a Sí, ocurrir. hay intercambio donde te doy sí te puedo hacer un favor de un ascenso, pero tienes que hacer cualquier cantidad de cosas, ¿no? Hay mujeres muy acosadoras también, o que se empeñan mucho en los hombres, y son unos acosos a nivel maltrato y a nivel víctimas de maltrato y de violencia. Hay una tipología en trastornos psicológicos que la maestra Jeru perfectamente los ha definido. Las borderline, las psicópatas, los sociópatas, cuando eres presa o te llegas a meter y no lo ves, por supuesto que te acosan. Y el acoso de una mujer, perdón, pero pues bueno, es muy fuerte y produce unos daños que quieres ya no salir ni de tu casa. O incluso, Defiéndanse. Defiéndanse. incluso puede ser el tema de que un hombre le dé un raid a una mujer. Yo he sabido de temas así, y ella se arranca la blusa cuando pasa la policía y grita. Puta, no te la acabas, ¿no? Porque No te la acabas, inclusive entre esposos. Sabes que la violación entre claro, esposos sí, te sí, sí. puede pasar, pasa. Claro, entre claro, entre claro, esposos claro. te puedo acusar de violación y en ese momento me arranco, ¿no? Son por cuestiones que hay que investigar. Yo, la verdad, lo que les comento, cuando hay un tema de violencia en la casa, sálganse. No tienen por qué estar ahí. Además sabemos que estadísticamente que todos los asuntos de violencia familiar van a acabar en homicidios. Fíjate Y que es lo un tema sabemos. delicado que a veces se pasa por alto, por el tema cultural, por el desconocimiento a veces de la propia policía, de la Machismo y autoridad. feminismo, que son Machismo y palabras terribles. feminismo, pero digo, ya hablaremos después de un tema que también es interesante, el tema de los problemas a veces vecinales, ¿no? Estamos hablando ahorita del problema cónyuge, del problema familiar. Pero Hombre-mujer, sentimental. exactamente, pero hay problemas que inician muy simples, entre comillas, por la basura que dejaste con el vecino, por el carro mal estacionado, por el ruido de la música, y terminan en problemas fuertes, terminan en homicidios, terminan en agresiones más fuertes, porque no existe en México una cultura de prevención, jurídicamente hablando, desde mi percepción, en lo que yo he visto como abogado. ¿Qué ocurre? De entrada el Código Penal, si lleva ahora con el Código Nacional, ciertos tipos penales son de juez calificador, ¿no? Porque los consideran mínimos, pero no existe una cultura que preventivamente le diga al o la victimaria, ¿sabes qué? Vas a ir con un psicólogo a tomar un curso de civismo, o vas a aprender a manejar bien, o vas a saber respetar tu entorno. Y esa falta de respeto, a veces con el alcohol o con otras cosas, provocan pues homicidios, provocan lesiones, ¿no? Es un tema muy delicado. Es un tema incluso de educación en casa. Claro, claro. Desde ahí Generalmente empieza donde de la tolerancia, del nivel de estrés en esta ciudad o en muchas otras, donde una mentada de madre te puede llevar a la muerte, donde una mentada de madre te puede llevar a que te dejen parapléjico, como Sí, al claro. vecino que acaban de golpear y dejaron parapléjico, por esta falta de tolerancia, por no prever, por también la impunidad que existe, hay que decirlo, porque no le Se temes, minimizan ciertos problemas. se minimizan los problemas. Se minimizan y generan impunidad, claro. Y de verdad, los reclusorios están llenos, y tú lo sabes. Entonces, están llenos porque suceden en la calle, suceden con una mínima cosa, pero es desde la casa. Claro, fíjate que yo me he percatado que en nuestro país se pretende solucionar todo incrementando las penas de prisión, ¿no? Ahora este delito va a ser grave, entonces ya nadie lo hace. Claro que lo hacen, no les importa que sea grave, no les importa que se incremente la pena. Entonces piensan que por decreto se resuelven los problemas, que con una política criminal de decretos, donde se incrementa la pena, se vuelve en un delito de prisión preventiva oficiosa, que es lo que yo he escuchado incluso, y ya con eso se va a solucionar. No es cierto. Entre Eso no más es cierto, leyes, más incumplimientos, más vacíos legales, ¿no? Y tú lo sabes también, el delincuente, la persona que comete un delito, que entra y sale, es muy buen Claro. abogado. Sí, Es últimamente muy buen también. abogado. Te que dice, ese no, abogado, porque si además entonces me incrementa la pena aquí, me saca por este. Ese es ¿Sí otro o no? tema también, ¿no? Y hay gente que, Ellos sí son previsores. como decimos en el argot, se la saben, ¿no? Ya se la saben. Y se la juegan hasta que ya no pudieron más, le hablan al abogado, pero dicen, pues ya sé qué decir, sé cómo quedarme callado, y se la van jugando, ¿no? Hasta que, o los que contratan un abogado, ya son otros temas, nos estamos desviando, ¿no?
Sí. Uno para que haga hasta donde llegue, luego a otro para que avance más, y van jugándosela con varios abogados, ¿no? Pero bueno, ya es otra historia, pero el Pero tema... sí hay que tener cuidado Sí, claro. con las cuestiones en las que te puedas ver envuelto. Si tienes a una persona violenta, aléjate. Yo a los clientes les he comentado, si tu esposa ves que tienes ya problemas, ya no la toques. Porque un moretón te lleva al Ministerio Público. Claro. Y aunque sea una riña, en lo que primero, ¿cómo es? Primero averiguo, o cómo, ¿no? Antes de averiguar, primero te llevan. Y luego averiguan, ¿no? Y luego averiguan. Y luego también, respetando mucho a la mujer, yo respeto mucho a la mujer, pero también pueden ser víctimas propiciatorias, es decir, que te provoquen para que ocurra una lesión y te Tengan denuncien. cuidado. No lo dudo, vamos, se escucha muy, quizás mi comentario exagerado, pero puede ser que te provoquen, o que el abogado mismo les diga, provócalo para que te grite o te violente moralmente o físicamente, y entonces lo tenemos ahí, ¿no? No es nada exagerado. Cuando Es no hay muy nada. real. Esto es muy real. Lo que dices es muy real. Los abogados a veces señalan, dan esas sugerencias donde trata de sacarlo de sus casillas, con un golpe que te dé ya lo sacamos de su casa. Sí, muy delicado, y la verdad es que... Tengan cuidado. Y sobre todo también que el público, que la gente aprenda a reconocer, bueno, ojalá tengamos la capacidad de reconocer una situación de violencia, detectarla a tiempo, ¿no? Y salirte si puedes salirte, ahora sí que salvarte, ¿no? Son temas psicológicos también muy fuertes en los que el mismo círculo de violencia que vive la mujer es un círculo donde te violentan, perdonas y sigues. Te violentan, perdonas y sigues. Prácticamente, si no hay violencia, sientes que no te quieren. Así es. El Increíble, hombre igual, pero cierto. Sí. Y el hombre igual. La cuestión aquí es que se sepa que efectivamente por una cuestión social los hombres les da más trabajo, pero lo tienen que hacer y se defiende también a los hombres. Sí, empiezan a veces en el noviazgo como celos que dan risa, ¿no? Que es que me quiere, es que esto. Pero ya en matrimonios pues se transforma en un tema serio, en un tema de violencia. En un años tema, te llevas con esos temas de violencia, no te das cuenta, y cuando te divorcias te das cuenta de la persona que tenías al lado. Eso cuando te divorcias conoces a la persona que tenías, es cierto. Y del tiempo perdido e invertido en una relación insana, ¿no? Hay que detectarlo a tiempo. Ojalá, me gustaría, me trajo esto a la mente, que ojalá pudiéramos invitar a Jero en una ocasión para que nos hable más del tema psicológico, desde el punto de vista psicológico, cómo la mujer o el hombre a veces somos capaces de resistir y soportar esa violencia por mil razones. Los hijos, no los hijos, el cariño, la convivencia, la soledad, mil cosas. Codependencias fuertes. Y la verdad, como conclusión de lo que has comentado, pues si somos víctimas de violencia de cualquier tipo, pues hay que poner un alto. Si es a un grado tal que haya que denunciar, hay que hacerlo. Claro. Yo he sabido de asuntos donde hombres, incluso lo clásico, que tengan cuidado en andarse mandando fotos, digo, de verdad, íntimas. Hay algo que se llama sexting. Ah, ok. El sexting es tener esta parte sexual a través del envío de fotos. Como el cibersexo, decían algo así. Sí, ajá, pero es sexting porque lo haces con una persona en particular, etcétera. Okay. Sin embargo, pues hay también formas de cuidarse. Pues hay que cuidarse. No muestren sus caras, ¿no? Bueno, no lo hagan, ¿no? Yo aconsejaría, digo, pero bueno. Ya es una realidad, eso, pues es una realidad. Sin embargo, cuando muestras las caras, por el mismo momento en el que pueden estar, después pueden venir los chantajes. Sí, sí es cierto. Tengan cuidado con el sexting. Incluso hubo un asunto, perdón que interrumpa, en Canadá, creo, de una menor que terminó suicidándose por no soportar en su escuela. Las redes son tremendas. Si subes algo, alguna vez leí que lo que subes a internet jamás se baja de internet. Puedes bloquearlo en México, pero está en otro país. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el pudor de la mujer, pues vamos, eres una persona sensible, tienes emociones y quizá cometiste el error o la ilusión o la emoción de emocionar a tu pareja y mandar algo, y resulta que esa pareja pues es hasta mañoso o mañosa y dice, pues con esto la voy a extorsionar o voy a hacer algo. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, y ya que pase, pues hay una ley que en la ciudad que te protege en cuanto a tu imagen. Nadie puede usar tu imagen sin tu consentimiento y si no se generan daños y perjuicios. Esos casos son directos para daños y perjuicios.
por supuesto que el daño es grave. Y Claro, más por en lo- supuesto, ¿no? emocionalmente, claro. En tu entorno de Y no trabajo. caigan en chantajes, simplemente defiéndanse y me está pasando esto, abogado, abogada, mi papá, mamá. Y enfrentar la verdad, Inmediat- ¿no? claro. Sin la pena del pudor, pues bueno, ya lo hiciste, ya ni modo, al final de cuentas, yo creo que hay que tener la madurez, si requieres quizás una terapia, no sé, o tener la madurez de saber, bueno, pues es un cuerpo, ni modo, ya lo hice, ahora vamos a ver cómo lo solucionas, ¿no? O muchos hombres casados que están con la amante y la amante empieza a acosarlos y a chantajearlos. Tampoco Claro. se dejen. Digo, entiendo el Pues costo bueno, lo mejor es y la que no- culpa, pero bueno, Que no se hagan cosas que te lleven a esto, pero, si ya lo hiciste, pero claro. pasa y es claro. real y los acosos y el maltrato en el varón se da y se da mucho. No lo dudo, no lo dudo. Y pues bueno, muchísimas gracias, Gaby, No, ¿de qué? por estar con Gracias, nosotros. gracias a ustedes. Para que Gracias a ti. dejes tus teléfonos en la línea que aparece y se comuniquen contigo para cualquier asunto en materia familiar. Bienvenida. Muchas gracias. Y pues nos vemos como próximamente. siempre. Nos vemos. Gracias, Muchas gracias a todos. gracias. Bye.